Formato podcast. Historias con voz propia. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas del Pan de Marketing, o la panadería del marketing que abre las puertas para vosotros, para que nos visitéis y que paséis a comprar el pan del día, el de la semana, os llevéis un plan de comunicación, unas inserciones en un periódico, ¿por qué no? Porque aquí tocamos todos los palos del marketing y tocamos todos los palos del marketing, entre otras cosas, porque estoy yo, que hago unas poquitas cosas, pero está Capi, que hace muchas más. Capi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Chema. Gracias por venderme tan bien. ¿Cómo se nota que escuchas Pan de Marketing? Hombre, y cada día aprendemos más. ¿Tú sabes aquello que decía, no sé si has visto la peli de La Guerra de los Mundos, de Spielberg, con Tom Cruise? Que Tom Cruise tiene una frase que le dice a su hijo, dice, entre mi hermano y yo sabemos todas las respuestas a todas las preguntas que nos puedas hacer. Hazme una. Entonces el hijo, no sé qué le pregunta, le dice, esa la sabe mi hermano. pues yo contigo igual. Buen matiz, Chema, buen matiz. Así que nada, si hay algo que yo no os pueda responder de marketing, os paso a Capi. Pues nada, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Pues muy bien, pues un poquito enfadado conmigo mismo porque cada día nos están haciendo más sugerencias lo que son los oyentes, cosa que súper contentos, ¿no? Por supuesto, porque al fin y al cabo es un podcast que está hecho para ellos, para vosotros realmente, exclusivamente. Y, ya nos han tirado de las orejas varias veces de que está muy bien, todo el enfoque que le estamos dando, el marketing, las ventas. Dicen, oyes, ¿y la comunicación? ¿Qué pasa con ella? No todo es venta, sí señor. Le decía, la tenéis un poquito olvidada. Y no es la primera vez que nos lo dicen, nos lo han dicho ya unas cuantas veces y bueno, como buenos marketingianos, lo correcto es saber escuchar a tu audiencia y poder rectificar, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy yo creo que es un buen momento para pivotarlo en en ese punto de mejora que tenemos que hacer. ¿Cómo lo ves? Sí, pues bueno, y ya viendo a quién hemos invitado hoy a la panadería, yo diría que te has ido al extremo contrario, no has empezado poquito a poco, dices, bueno, vamos a hablar un poquito, a meter la pata a alguien que sepa un poco, que esté empezando en esto. No, hemos empezado con toda la artillería, ahora a ver qué hacemos en los siguientes. Nada, bueno, aquí, oye, la audiencia se merece lo mejor y cuando se merece lo mejor hay que buscar a la mejor persona y para mí la mejor persona, y además, bueno, te la voy a presentar, yo lo voy a presentar directamente, es Leticia Martín y mira, nos está esperando ahí fuera para tomar un café, que me parece que lo he escuchado por ahí ya que entraba. ¿Nos vamos con ella? Vamos con ella. Hola Leti, ¿qué tal estás? Hola, pues ahora mismo abrumadísima, porque después de esta presentación ya la expectativa está tan alta que no sé si la vamos a llegar a alcanzar o no, pero vamos, que yo me voy ya de la panadería hiper encantada, ¿eh? Bueno, la verdad solo tiene un camino y oye, esto es así, simplemente y os invito a todos que la sigáis a Leticia en redes sociales, en LinkedIn, porque aparte de publicar cosas extraordinarias, la forma que tiene de comunicar es impactante. Entonces, si queréis aprender, os invito encarecidamente. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí, señor. Y bueno, voy a hacer una cosa. En este programa, lo hemos dicho otras veces, hay algo que a Capi y a mí no nos gusta, que es empezar con la típica pregunta de, bueno, pues cuéntanos quién eres. Y nosotros nos sentamos, nos ponemos cómodos, ¿no? Pues ya te presentas tú, pues nada, pues no. Nosotros queremos que vuestras palabras y vuestros comentarios y opiniones sean los que os describan. Es decir, dar una biografía. En tu caso creo que tiene mucho sentido porque no solo eres director de comunicación de CTT Express, sino que tienes una experiencia profesional que te autoriza a dar todas las opiniones y contar la experiencia que vas a contar. Pero es que investigando tu biografía me he dado cuenta de una cosa y es que hemos sido competencia en algún momento tú y yo. ¿Qué me cuentas? Durante el periplo que estuviste en Sodexo, en la empresa de ticket de comida y demás servicios, yo estaba en Edenred. Yo estaba en el equipo de comunicación y marketing de
de Red España. O sea que durante un breve lapso de tiempo hemos competido por el mismo mercado. Hemos compartido sector, sí señor. No, a mí además es algo de la comunicación que me fascina y que intento cambiar, ¿no? Y creo que aquí en la logística y en el transporte lo estamos consiguiendo poco a poco, y es que esa competencia no sea una lucha encarnizada por conseguir un medio o por conseguir, sino que nos ayude a seguir avanzando en el sector, ¿no? Y sobre todo en sectores en los que no son muy transparentes o que tradicionalmente no han contado muchas cosas, que los directores y directoras de comunicación se unan, se relacionen, se asocien y, oye, marquen un poco la hoja de ruta, pues ayuda mucho. O sea que esto lo tenía que haberte yo conocido en Red. Sí, vamos, además son dos empresas, bueno, ya por contar, las dos son de origen francés. Sí. Y comparten mucha historia también, es decir, tradicionalmente junto con ahora se llama App Spain, bueno, en España se llama App, Grupo App, del antiguo Cheque Gourmet, eran las que se repartían en el mercado en aquel momento, y estoy seguro que evidentemente se conocían, compartían experiencias de alguna manera, luego nos dábamos codazos de vez en cuando, porque era un sector bastante, pues es inevitable, al final los equipos comerciales coincidían. Pero yo creo que sí que hemos aprendido mucho los unos de los otros. Sí, además, oye, era un negocio muy de céntimos y era un negocio con un margen muy ajustado y había que luchar. Es verdad que ahí las áreas de comunicación parece que no hacemos, pero luego sí que interferimos bastante, ¿no? En las negociaciones con los clientes y en el trato con los clientes finales. Pero bueno, oye, es algo que al final te ayuda y te hace aprender mucho de negociación, de comercialización y de cómo adaptar los diferentes conceptos de la compañía a un lenguaje que todo el mundo entiende, que al final acabe comprándote, que es al final el objeto, ¿no? de eso. Pues yo, Leticia, has dicho una cosa que me gustaría luego profundizar más adelante, que es el tema de cómo hacer crecer lo que es el sector o la categoría, porque en esa forma de cómo colaborar diferentes empresas del mismo sector. Pero antes de todo, y además que así también nos los pedían los oyentes, para ti realmente, ¿qué es la comunicación y por qué es tan crítica la comunicación dentro de una organización? Bueno, la comunicación yo creo que es al final la piedra angular de las organizaciones, ¿no? Es algo que debe de ser no solo importante, sino vital, estratégico. La comunicación al final lo que consigue es que exista una coherencia de la organización desde dentro hacia afuera y que se defiendan los mismos mensajes, los mismos valores y que además, bueno, pues se puedan escuchar las diferentes áreas con los diferentes proyectos y darles una vuelta para contárselos no solo a las personas de dentro con determinado lenguaje, determinado tono o determinados canales, sino también ser capaces de venderlos hacia afuera, pero no para que compren a la organización o compren el producto final, sino para ir posicionándonos poco a poco en la mente de los consumidores y los decisores de compra, ¿no? Para que al área comercial y al área de marketing, pues al final les sea un poquito más fácil acceder a ese universo de posibles clientes que siempre manejáis y que a veces os cuesta un poco, ¿no? Pues es al final, yo siempre digo que es como la gota malaya. No es algo que se haga de hoy para mañana, sino que es un proceso muy lento, pero tiene que ser muy coherente y muy poquito a poco para ir consiguiendo esos objetivos. Y al final, cuando llegas a un cliente y dices, ahí va, si yo te conozco. A lo mejor no le ha hecho falta verte en un anuncio de televisión o en un periódico, sino que, bueno, pues te ha visto en alguna feria, te ha visto en las redes sociales, ha visto a alguien del equipo comercial publicar algo en LinkedIn. Bueno, pues poco a poco es eso lo que consigue la comunicación y debe ser precisamente algo vital dentro de las organizaciones y como parte de la estrategia. Pues, lo que pasa, perdona, Chema, me parece tan complejo porque, claro, yo comparo una organización, una empresa, pues como si fuese un ente vivo, como si fuese una persona. Pero claro, yo me pongo en tus zapatos. ¿Cuántos empleados sois en CTT?
Leticia. Pues alrededor de los 900.000. Ahí vamos. Más complicado aún me lo pones. O sea, ¿cómo eres capaz de decir que empleéis el mismo lenguaje, el mismo discurso y que cualquier persona, entiendo que habrá unas políticas de autorización de cara pues, a medios o determinados mensajes o lo que fuera, pero que habléis el mismo idioma? Me parece que le mandáis mensajes al email a todo el mundo llamando para decir, oye, tenéis que hablar así. Es que me parece, vamos, increíble. Porque además nosotros no estamos los 900 juntos, estamos los 900 por toda la península. Y además no somos todos del mismo perfil ni realizamos los mismos trabajos. Hay gente que realiza trabajos de oficina, hay gente que realiza trabajos muchísimo más operativos, hay personal de planta que no tiene acceso al correo electrónico. Entonces hay que articular una comunicación que responda a las necesidades comunicativas que tiene cada uno de los equipos, porque no es lo mismo lo que yo pueda tener o el director general pueda tener o una persona en el área de finanzas que lo que tiene un mozo o lo que tiene un personal de tráfico. No es tampoco el mismo lenguaje y tampoco te puedes acercar de la misma forma. Yo sí que recibo correos electrónicos, pero el mozo no tiene tiempo. Entonces necesita otros canales por los cuales estar informados de la compañía. Ya no es para que difunda la marca de la misma forma que lo puedo difundir yo o que lo puede difundir el director general, sino para que se sienta orgulloso de pertenecer a esa compañía y consigamos enamorar a ese mozo para que continúe con nosotros haciendo su trabajo, ¿no? Y bueno, pues es cuestión de definir muy bien los distintos públicos, qué quieres conseguir acercándote a cada uno de ellos y cómo te vas a acercar a cada uno. Y luego tener una visión más amplia en lo temporal, ¿no? Es decir, ser capaz de adelantarte a esos lugares a los que te diriges o te dirige de alguna manera la estrategia empresarial, porque al final, claro, hay una parte que surge del core estratégico, pero para guiar, entendiendo que las acciones tácticas de marketing y captación son pequeños virajes de rumbo, pequeños acelerones, estoy comparándolo con una navegación, ¿vale? Cuando vas navegando, pues aceleras un poco el motor o ciñes la vela de determinada manera para que te empuje en una determinada dirección, pero a lo mejor no es donde te diriges, a lo mejor es la que tienes que seguir, pero tiene que haber alguien que diga, no, es que vamos para allá. Cada pequeñito impulso tiene que sumar. Y a lo mejor los pequeñitos, claro, no lo ven, pero vuestro trabajo es que lo vean, ¿no? Aunque no... Claro, es que ya te digo, es un trabajo muy paulatino, muy de gota malaya, muy de a largo plazo. Y luego, además, estamos en un sector donde existe muchísima rotación, con lo cual, cuando estás consiguiendo que algún mensaje cale, pues esa persona pues se marcha o cambia o se va a otra compañía, ¿no? Bueno, esto pasa en todos los sectores con las áreas comerciales y también las áreas de marketing, ¿no? Y también yo creo que nos enfrentamos las personas de comunicación a un sector en la logística que aunque lleva muchísimos años, en esto del marketing, de la comunicación, del contar cosas, de contar historias, de ser transparentes, acaba de empezar prácticamente. Con lo cual tenemos muchos desafíos por delante. Y uno de ellos es precisamente lo que comentas, ¿no? Ir convenciendo a las personas que no vamos en este punto, sino que miramos muchísimo más allá, ¿no? Con una visión un poquito más a largo plazo. Y luego, muy importante, lo hablábamos justo Capillo antes de empezar, de que te unieras a la sala de grabación virtual donde estamos ahora, la importancia de que esté todo el mundo alineado, sobre todo dirección, sobre todo arriba del todo, ¿no? Porque no siempre es habitual. Eso ha sido una tarea complicada. Ha sido, pero yo creo que en la logística en especial, porque claro, no es algo como tradicionalmente es ¿por qué te voy a decir yo cuántos envíos estoy gestionando al día o cuántos envíos gestiono en campaña? Para que me copies. Entonces, ¿y por qué te voy a contar yo cómo hago las cosas? Para que me las copies.
Entonces, hay que dejar de pensar que le cuentas cosas a la competencia para empezar a pensar que le estás contando las cosas para que confíen en ti como empresa los que reciben tus envíos y los que contratan tus envíos. Y los medios de comunicación, ¿no? Que te tengan ahí como experto del sector para seguir contándole cosas cuando la actualidad lo pide. Entonces, convencer a una dirección muy anquilosada en un sector del transporte muy tradicional, donde no contemos, no vayamos, ha sido una tarea complicada, pero ahí tengo que decir que tengo mucha suerte, porque hace ya 8 años que el CEO Manuel Molins confió en mí, sin conocerme absolutamente de nada, para darle un giro a la comunicación y apoyar al área de marketing y comercial para que tuviera los mensajes y la fortaleza para enfrentarse a los clientes. Y es verdad que tras el periodo que tuvimos en Correos Express y ahora en CTT Express ha vuelto a confiar en mí, bueno, pues ese es un claro ejemplo de cómo el sector está cambiando y cómo las direcciones generales y los comités de dirección apuestan cada vez más por incorporar la comunicación a su estrategia. De hecho, yo soy miembro del comité de dirección, que eso en otros sectores no había sido así y la comunicación no era parte del comité de dirección y no solo escucho. Entonces, bueno, pues al final es un claro ejemplo, ¿no? de que se apuesta por la comunicación en este sector y en especial en CTT Express. Lo que pasa es que al fin y al cabo lo que tú dices, por todo lo que tú estás comentando, es fundamental, o diría que es un básico la parte de la comunicación, porque al fin y al cabo todo lo que hace dentro de una organización, todo lo bueno que hace, lo tiene que poner en valor. Y la única forma de ponerlo en valor es gritarlo a los 4 vientos, de manera coordinada, ordenada, por supuesto, ¿no? Por eso tal vez me choca y un poquito lo que tú estás comentando, Leticia, de que joder, todavía falta un empujón, ¿no? De que el área sea incluso más estratégica de lo que es, porque por definición tiene que serlo. Sí. Todavía queda mucho camino por recorrer en el área de la comunicación en todas las compañías. Es cierto que cada vez más compañías les ves, ¿no? Que apuestan por esa visibilidad, por esos equipos, por tener más inversión, porque al final es invertir. No es un coste la comunicación, es una inversión. Entonces, no solo invertir en medios, en publicidad o en un equipo que te ayude a gestionar las comunidades digitales, las comunidades en redes sociales, la escucha activa de tus clientes o de lo que están contando de ti en distintos canales, ¿no? Y al final es una inversión. Y las compañías, yo creo que el día en el que cambien ese chip y dejen de verlo como un coste y empiecen a verlo como una inversión y sobre todo empiecen a entender los resultados, porque el área, a mí me sorprende esto de no, es que la comunicación no se puede medir. Sí se puede medir, es más difícil porque es medir un sentimiento, medir un compromiso, medir una cultura es más difícil, pero se puede medir. Entonces, tenemos que esforzarnos también nosotros, porque, oye, no podemos pedir que tenme en cuenta. No, tendremos que demostrar por qué es importante que nos tengan en cuenta. Y cuando existe ese cambio de chip de las personas de comunicación de medir y saber demostrar lo que estamos haciendo, y que las áreas financieras y las direcciones generales empiecen a entender que la comunicación no es un coste, sino es una inversión, pues posiblemente existan, como están existiendo ya, muchísimas puntas de lanza de grandes compañías que cuando las ves te generan sensaciones, ¿no? Y te hacen reconocer emociones. Y al final es eso, es generar esa emoción para que tú reconozcas a una marca desde un sentido o desde otro. Es que fíjate, todo lo que estás comentando me resuena claramente a mensajes, ya no solo de los departamentos de marketing y a los departamentos comerciales, sino también a los departamentos de recursos humanos. Porque antes lo citabas previamente, ¿no? Dices, joder, es que tengo comunicación, pues lógicamente al exterior, pero también de manera interna. Que imagino que eso será
tan difícil o más que incluso la comunicación externa, ¿no? De poder vincular a todos esos objetivos que se marcan las direcciones de recursos humanos, de ese sentimiento de pertenencia y que realmente, pues, es fidelizar a ese cliente interno. Entonces, claro, comunicación juega un papel tan envolvente ahí y joder, me parece mágico, sería la palabra, pero ¿qué dificultades sobre todo encuentras en esa comunicación interna? La comunicación interna es un mundo apasionante, de la misma manera que es que hay veces que te dan ganas de cerrar el libro y decirme rindo. Porque, claro, tú date cuenta que estás comunicando a un montón de personas que les puede gustar trabajar en la empresa o no. Y la comunicación interna, pues los obstáculos, ¿no? Los desafíos con los que yo me encuentro diariamente es el lanzar una iniciativa y obviamente que no le guste a todo el mundo. Que la critiquen, que no se apunten, que no participen, ¿no? Pero mi función no es conseguir que participen, mi función es que vean que la compañía no se queda de brazos cruzados y que sigue haciendo cosas por facilitarles el día a día, por emocionarles, por hacer que se conozcan entre ellos, por contarles las cosas que a lo mejor en otros tiempos o de otras maneras nunca les habían contado, ¿no? Y yo intento, sobre todo ahora, me he propuesto durante estos últimos años escuchar mucho, hacer menos, pero escuchar mucho. Entonces, pues lanzo muchas encuestas de ¿qué te parece? ¿Y qué harías? ¿Y qué opinión te merece? Y entonces les escucho, los leo y a partir de ahí intento un poco hacer mi plan de comunicación interna, ¿no? Y creo que este año que estoy a punto de lanzar alguna iniciativa chula, les va a gustar más y voy a conseguir también más esa participación, porque al final se sienten escuchados y que las cosas que se están haciendo son para ellos. Pero eso no deja que siempre haya alguien al que no le guste y siempre haya alguien que lo critique y siempre estos siempre están con lo mismo, yo no quiero, yo no participo. Pero el otro día en la convención que tuvimos de empresa vino como speaker final y motivacional el Mago More, José Luis Izquierdo, y dijo algo de tienes que seguir al que te critica. Al que se queja es al que hay que tener siempre en la mira, dice, porque te va a decir las cosas que tienes que hacer y que tienes que mejorar, ¿no? Es capaz de ver el futuro. Y él lo decía como, por ejemplo, con el tema de los coches que tenían asistencia a la conducción, ¿no? Que él tenía un amigo que lo criticaba y decía, ¿qué va a ser lo próximo? ¿El coche que conduzca solo? Pues ahí. Entonces, bueno, intentar seguir a estos que te critican o que ponen objeciones siempre es bueno, porque no en comunicación podemos caer y tenemos el ego demasiado grande muchas veces y creemos que mirarnos el ombligo y que las cosas que hacemos son siempre las mejores y no es así. Y entonces ahí también tenemos mucho margen de mejora. Pero ¿no te da miedo, o sea, partiendo de la base de que nunca, con ninguna acción que vayas a lanzar, del calado que sea, sabes si vas a acertar o no, y que las razones que hacen que algo funcione son mágicas, son inexploradas, ¿no? Por eso nos gusta todo esto. Pero ¿no te da miedo que intentar anticiparte a objeciones o intentar contentar un poco más a quien te tiene que validar un proyecto te modifique la que sería tu idea ganadora? ¿Te modifique lo que tú harías si no tuvieras esa objeción? Sí, tengo miedo de eso. Creo que de momento soy capaz de controlarlo. Obviamente, si yo considero que una idea no es coherente con el estilo que tiene la marca de acercarse a su gente, de acercarse a sus equipos, de acercarse a los medios, obviamente no la voy a hacer, ¿no? Por mucho que pueda gustarle a uno o a otro o que yo quiera contentar, ¿no? Pero si son ideas lógicas y son ideas que de a mí de otra manera no se me hubiesen ocurrido porque ya tengo la creatividad frita, que nos pasa también mucho, pues las valoro y a lo mejor intento darles la vuelta desde el punto de vista de cómo lo haría CTT, ¿no? Y pues si a lo mejor me piden que haya charlas con
responsables de área todos los lunes, pues a lo mejor intento darles la vuelta y digo, pues charlas no, pero vamos a hacernos un after work o vamos a hacernos un desayuno cada mes y vamos a hacernos un tour por toda España, ¿no? A lo mejor para incluir también a todo el mundo. Entonces intento siempre coger esa idea de base, pero darle también mi punto creativo, que al final es, creo que, el valor que tengo yo como profesional de la comunicación, el ser capaz de ver la creatividad cuando otros no la ven, o de darle ese punto mágico y ese lazo bonito, brillante a las cosas. Qué cuadre. Meterle lo que es esa componente de creatividad, de innovación, en definitiva, ¿no? Y más sobre todo, como tú bien dices, en tal vez un sector en el que no has sido pues el líder desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? En ese sentido. Pero fíjate, me imagino que yo creo que la comunicación, pues como el marketing, yo creo que todo el mundo sabe de marketing, todo el mundo sabe de comunicación. Vamos, no tienen ningún problema ni miedo a decir lo que piensan y se sienten legitimados para decir lo que fuere. Cuando tú construyes con esa ilusión, con esas incluso justificantes de una iniciativa u otro, ¿ves que siempre son muy opinables por gente que realmente no tiene que decir nada? ¡Qué melón! Has abierto un melón. Esto si quieres lo cortamos luego, ¿eh? Esto no, o hacemos una edición. No, pues ¿qué vais a entender? Siempre desde el punto de vista constructivo, ¿eh? De lo que estamos diciendo. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe de comunicación. Igual que todo el mundo sabe de marketing, todo el mundo sabe. Y lo que me resulta también muy curioso es que los que más saben de comunicación son los de marketing y los de comercial. Yo es que esto lo haría... Ya, pero a lo mejor el objetivo es otro, ¿no? O a lo mejor no, pero yo esto lo haría mejor y es que esto que te estás inventando no va a funcionar. Porque yo conozco a mi cliente. Bueno, pero es que tu cliente es uno. Pero es que yo tengo 880 clientes en la compañía o 900 y tengo 20 medios de comunicación que reciben las cosas de forma diferente, ¿no? Pero sí, pero eso en todos sitios y no solo en el transporte. En el transporte a lo mejor más, porque es verdad que nunca se han contado las cosas. Ha sido un sector muy poquito transparente y cuando hemos empezado a contar las cosas hemos movido el avispero. Hemos movido el avispero en la competencia, hemos movido el avispero en el propio sector, en la propia patronal, ¿no? Que se ha sentido, como diciendo, bien, por fin empiezan a mover las cosas, venga, y se han sumado al carro, ¿no? Y hemos movido el avispero dentro, claro, por supuesto, dentro de las organizaciones muy tradicionales, con muchos años, que siempre se han hecho las cosas así. Ajá. Siempre se ha hecho así. Es algo que yo he intentado derribar, intento derribar cada día, incluso para mí misma, aunque hay veces que cuesta, ¿no? Pero sí, enfrentarnos a los comentarios o también del área de recursos humanos en muchos momentos de cómo vas a contar esta incorporación, o cómo vas a contar que esta persona se va, o cómo vas a contar esta vacante interna. Es que van a pensar, es que no, porque bueno, pues todavía tenemos muchos prejuicios y pues que yo no voy a contar, a ver si se van a enfadar o a ver si nos van a decir. Y sí, pero bueno, esto es algo con lo que el área de comunicación siempre tiene que luchar. Yo digo que todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo sabe cuando estás resfriado qué te tienes que tomar y todo el mundo sabe hacer un titular. Todo el mundo. Yo reconozco que no sé hacer titulares, Leticia. Ya podía saber todo el mundo de bricolaje y venir a colgarme a mí unas estanterías que necesito. Te doy una idea que pues yo no te hubiera titulado de otra manera. Pero tal vez puede ser esto que estás comentando. Es una fotografía, ¿no? de lo que tú dices, de cualquier organización, pero puede venir derivado también porque al fin y al cabo el departamento de marketing al fin y al cabo se mide y se guía por sus KPIs, el de venta por sus respectivos KPIs, recursos humanos también, y comunicación tendrá sus KPIs. Y entonces, claro, aunque encima comunicación yo creo que es el departamento que más global tiene que mirar por todo, también tiene los tuyos y haces en función a un objetivo que se haya marcado, que no tiene que ser el mismo que el de ventas. O sea, la comunicación no tiene que estar dirigida a que hay que vender, ¿no, Leticia?
No, de hecho es que no. O sea, uno de los objetivos es apoyar al área de ventas y de marketing para que tengan pues el estilo con el que se comunican, pero al final los que tienen que vender son ellos, o sobre todo ayudarles a que la marca sea lo suficientemente reconocida para que a ellos les sea más fácil la venta, pero al final las herramientas comerciales las tienen ellos y las herramientas de marketing las tienen ellos, ¿no? Es verdad que existe una pequeña línea roja muy delgada entre el área de marketing y comunicación, sobre todo en el tema de la digitalización, de los contenidos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando en que el área de comunicación haga unos contenidos que resuelvan las necesidades del área de marketing, ¿no? Porque son al final el área de comunicación el que marca el estilo o marca el tono y el que tiene experiencia a la hora de redactar en 2 minutos la idea que tiene el de marketing, ¿no? Yo siempre digo que soy un poco experta en traducir las cosas que tú me pides a las cosas que el otro te necesita, ¿no? Pero yo creo que el problema reside sobre todo en que, por ejemplo, el área de operaciones es el área de operaciones y es técnico y se mide por cosas técnicas y el área de calidad mide resultados medibles y si has entregado 98 paquetes de 100 en 24 horas, pues lo mides. Pero muchas veces el área de comunicación, o sea, estás midiendo ese 98%, no es así. Entonces, claro, ahí no te vas a meter y vas a decir, no, lo estás midiendo mal. No, es que deberías hacer para medirlo mejor, ¿no? O no, es que aquí yo sé cómo llegar al 99%. Pero, sin embargo, en comunicación no es tan medible, es lo que a ti te gusta. Ya. Y a mí me gusta una cosa, a Chema le gusta otra y a Capi le gusta otra. Ya. Entonces, pero es que a mí me gustaría. O yo veo, y muchas veces cuando se pone encima de la mesa pues eso, los gustos de cada uno, las experiencias propias de cada uno cuando le impacta a uno u otro, pues muchas veces es complicado de gestionar, ¿no? Yo recibo, porque yo estoy abierta a que todo el mundo me diga sus cosas, ¿no? Y hace poco recibí de un compi que se dedica a las operaciones una propuesta, ¿no? Y me dijo, oye, he visto a la competencia haciendo esto en esta red social y a lo mejor nosotros podríamos llegar a ellos porque fíjate la cantidad de impactos que tienen estos y tal. Entonces dije, joder, pues gracias porque sé que me valoras como un miembro importante de esta organización y me propones esto porque sabes que soy la que lo puede pelear, ¿no? Pero, ¿por qué no? Pues no, porque a lo mejor esta red social no están nuestros clientes o porque ese impacto son chavales y no son futuros compradores de nuestra marca o porque, ¿no? Por millones de cosas. Y recuerdo que me dijo, joder, no lo había analizado así. Es que yo, como a mí me gusta, había pensado, ¿no? Y tienes que lidiar un poco con esas cosas y tienes que estar más preparado para defender estas iniciativas, ¿no? Estas acciones. También es cierto que si estás en un comité de dirección o en un círculo donde están hiper mega preparados, como me pasa a mí, en todos los temas y tienen una visión global del negocio que te deja con la boca abierta muchas veces, pues ahí también escuchas y dices, joder, pues tienes razón, ¿no? No lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, al final, como bien decía Capi antes, una organización es un ser vivo que se compone de órganos y los órganos se componen de células y la suma de todo es el organismo completo y pueden discordar. O sea, es que es, pues bueno, por eso es un organismo vivo, ¿no? Y joder, es muy interesante. ¿Y qué cosas, ya bajando un poco más al plano más técnico, más táctico, perdón, qué cosas os funcionan mejor en cuanto a comunicación hacia afuera, quiero decir? Entiendo que estáis explorando bastante redes sociales, mundo digital, tocáis mucho el off, porque evidentemente sois una compañía muy tangible, muy física. ¿Qué os está funcionando mejor ahora o qué estrategias de comunicación? Pues mira, ahora que hablas de lo de digital, estoy ahí un poco cuestionándomelo. Porque es verdad que durante años me ha funcionado muy bien LinkedIn para dar a conocer la compañía. Y claro, esto de mover el avispero pues tiene sus cosas. Y tiene sus cosas que todo el mundo al final acaba copiándote.
Y haciendo un poco lo mismo, entonces llenamos la red de tanto contenido que ya se deja de visualizar. Y es verdad que ahora mismo me estoy rompiendo la cabeza para volver a encontrar lo que me funcionaba bien en esa red, ¿no? Pero algo que nos funciona, por ejemplo, súper bien es las relaciones públicas con los medios. Tenemos tenemos grandes relaciones con medios de comunicación del sector, agencias de comunicación, televisiones, que cuando llega la campaña del Black Friday, por ejemplo, somos prácticamente la única compañía de España que estamos todos los días en televisión, en directo, en diferido. En Telemadrid hemos llegado a estar en todos los programas de la parrilla. Bueno, pues al final yo creo que nos está funcionando muy bien ser accesibles, ser transparentes y contar las cosas como se pueden contar, y lo que no se puede contar, decir, oye, esto no te lo puedo contar. Pero oye, mira, vente a mi nave, te pongo en funcionamiento la máquina, vas a ver cómo caen los paquetes. Y entonces, esa accesibilidad, esa transparencia con los medios de comunicación es algo que nos está funcionando. Si tienes la estrategia de intentar ocultarles cosas, de no contestarles, de si te escriben no responderles, de si te llaman por teléfono, de nada, al final no, cuando tú quieras no vas a poder entrar. Y aunque lo hagas a golpe de talonario, tiene un periodo muy corto que no te va a ayudar a posicionar tu marca. Pero nosotros, por ejemplo, llevamos 4 años desde el 2019, finales de la campaña del 2019, haciendo esta campaña de televisión cuando empieza el Black Friday, desde octubre hasta enero. Y bueno, pues hemos incrementado notablemente nuestro ROI. O sea, de conseguir en el 2019 pues unos 700.000 euros de retorno a acabar este año en casi los 2 millones. Wow. Entonces, eso genera muchísimo curro. Porque al final tienes que estar vendiendo una noticia, vendiendo una información que tiene que ser real. Tienes que estar muy al día de lo que está pasando en el sector, de lo que dice la patronal, para no desviarte tampoco mucho, porque tampoco vas a vender cosas que luego no corresponden, y además porque estás haciendo previsiones que ni tú mismo sabes. Pero sobre todo eso, abrir las puertas de nuestra casa a los medios de comunicación y tratarles como uno más, y darles cariño y contarles una realidad con veracidad. Es algo que a nosotros durante ese periodo nos funciona muy bien y nos ayuda a tener ese posicionamiento constante en la mente del medio, porque nos consulta cuando necesita algo, sabe que estamos nosotros, y también un poco en la mente del cliente, ¿no? Que pone cualquier telediario en esa época que él está hasta aquí y dice, ahí va, estos. Pero es que fíjate, me parece el gran valor, me explico. Es cierto que el mundo de la mensajería, pues yo creo que no tiene nada que ver del que hay ahora mismo al que había a lo mejor 10 años, ¿no? Yo creo que ahora es uno de los sectores tal vez más punteros que pueda haber. Prueba de ello lo tenemos, que haces una compra online, lo tienes al día siguiente, y eso no es por que la hayas comprado por internet y de la tienda, sino digamos todo el proceso logístico que hay por detrás, ¿no? Yo creo que esa última milla de que tanto se habla, pues yo creo que sois críticos, ¿no? Pero es que yo creo que toda vuestra competencia, a líneas generales, es también muy competitiva en ese aspecto. Entonces, claro, capitalizar es ser ese líder de opinión, en dar esa transparencia, en decir, no, es que yo hablo de esto porque tengo autoridad de hablar, porque conozco muy bien lo que es el mercado, cuáles son las necesidades. Yo creo que os hace pegar un salto, pues diría que cualitativo de una manera brutal, y que lógicamente tiene que tener luego un impacto, como estabas tú diciendo. Pero me parece una cosa una estrategia de comunicación extraordinaria. Y que además no cualquiera puede hablar delante de una televisión. No cualquiera se puede enfrentar a un directo, a un pinganillo, a un retorno. Entonces, tener también portavoces muy preparados, con un amplio conocimiento del sector y con esa autoridad, pues nos ayuda a ser esa compañía que está siempre un poco en la primera posición comunicativa con los medios de comunicación, ¿no? Y
mi financiero siempre me dice, bueno, vale, ya, ¿y esos 2 millones en qué se traducen? ¿No? Y yo le digo, esos son los 2 millones que no te has tenido que gastar. Claro. Claro, es así. Y entonces, es verdad que la competencia se ha puesto mucho las pilas, pero ya no solo la competencia, es que los medios de comunicación, estoy hablando no solo de medios de comunicación del sector, sino medios de comunicación generalistas, económicos, cabeceras de periódicos muy conocidas, se interesan porque es un sector que está muy de moda. No solo porque en pandemia al final conseguimos ser ese servicio esencial que eran los únicos que estábamos dando servicio a esa población que estaba confinada en casa, sino porque somos el termómetro de la economía de un país. Al final, que nosotros tengamos más actividad supone que los comercios, que las tiendas o que las empresas vendan más. Entonces, eso, ser capaz de trasladar ese mensaje y de vender ese mensaje, nos ha dado la capacidad de ser expertos en muchos campos, en innovación, en tecnología, en e-commerce, en marketing, en análisis de datos, en control de calidad y sobre todo en el nuestro, ¿no? En transporte. Y además que también seréis cazadores de tendencias, ¿no? Realmente, ¿no? De ver qué tipología realmente más se distribuye, ¿no? Y cuáles son tal vez las preferencias de los clientes. Yo siempre he dicho que realmente quien más conoce de nosotros es el banco, ¿no? Porque al fin y al cabo, sabe lo que ganas, dónde lo inviertes, cuándo te vas de vacaciones, dónde te vas, qué haces y qué dejas de hacer, ¿no? Pero claro, vosotros también estáis en esa línea, ¿no? Y al fin y al cabo, joder, por eso las entidades financieras hacen unos estudios súper potentes porque te dotan de una información brutal, como vosotros. Entonces, claro, lo que tú dices, fíjate, yo no había caído yo en ese punto que tú estás diciendo, pero es verdad, sois ese termómetro como tú bien estabas definiendo y hacia dónde se puede ir en lo que son las tendencias de mercado, que al fin y al cabo es lo que todas las organizaciones buscan, ¿no? ¿Dónde tengo que virar para realmente diferenciarme de mi competencia, tal vez? Claro, y pues eso, ¿qué clientes de qué sectores confían más en nosotros? No es lo mismo lo que se movía durante la pandemia que lo que se mueve en Navidad que lo que se está moviendo ahora. No es lo mismo y no son los mismos no son los mismos clientes o no con la misma actividad. Entonces es verdad que aunque nosotros no sepamos lo que va dentro de cada envío, pues sí que sabemos un poco cómo es el consumidor. Y eso es una información muy bonita que si eres capaz de transformarla en dato económico, en resultado, ¿no? Si eres capaz de transformarla y sobre todo de ser un dato veraz, no de ser un dato inventado o con poca credibilidad, pues al final vas ganando poco a poco esa autoridad frente a los medios, en los foros, en el propio sector que te da el estar trabajando constantemente con la información. Una cuestión que me queda antes que me está ahí sonando en la mente, cuando hablabas de esa persona, ese portavoz, para ti, ¿cuál es el arquetipo perfecto de ese portavoz que debe de tener toda la organización? ¿Qué características debería de cumplir? Es una pregunta difícil porque para cada medio utilizo un portavoz distinto dependiendo de las características del medio, ¿no? Y de la audiencia. No es lo mismo hablar en un directo para un programa de informativos, Ajá. que ahí necesito pues alguien serio, que dé muchos titulares, que mire a cámara y que responda lo que tiene que ser. Que a lo mejor pues un magazine como puede ser un Madrid Directo, que ahí necesito varios portavoces, uno más divertido, uno que se preste a los juegos que haces con el reportero, ¿no? Entonces, yo creo que el portavoz perfecto es el que se adapta a cada audiencia y a cada medio, Ajá. y el que es capaz de conocer cada medio. Pero muchas veces los portavoces, a ver, mi director de operaciones o mi director financiero o mi director general, al que procuro no quemar y solo le tengo para determinados medios, pues obviamente no conocen cuál es la audiencia. Para eso estoy yo. Soy esa guía que les dice, aquí vas a hablar tú o aquí vas a hablar tú. Y lo que tienes que decir es esto y no te puedes salir de aquí, ¿no? Y el portavoz perfecto para mí es el que es capaz de adaptarse al medio y
y dar los mensajes acorde hemos pactado. Pero cada medio es distinto. Entonces elijo... Complicada tarea, Leticia, complicada tarea. Y formarlos no te quiero yo contar. Chema, tú y yo lo tenemos fácil. Chema y yo lo tenemos fácil en la panadería. Nos repartimos. Yo recuerdo la primera vez que vino Televisión Española a nuestras instalaciones en el 2020 con Álvaro Herrera, que es el director de operaciones, que mide 1,90 y mucho, con su mascarilla de CTT. Y le dijo es directo. Y entonces yo no recuerdo ver a un tío tan grande temblar tanto. Y eso que es una persona que no puede conocer más y mejor el negocio y que además habla con una claridad y una transparencia y una vocalización que es increíble. Bueno, pues 4 años después, Álvaro es uno de los mejores portavoces de la compañía, ha hecho un montón de directos, ya no tiene problema, o sea, ya antes de empezar la campaña hablo con ellos de mira, estos son los mensajes, estos son los datos, este es el porcentaje, cuando te pregunten esto vas a contar esto, con tal, y ya es que casi ni le hace falta prepararse. Ya le dices, oye Álvaro, a las 6:30 de la mañana estamos en la nave. Vale, se pone su chaleco y no tiene problema, ¿no? Al final es mucha práctica. Pero es verdad que al principio decía, no, yo no, hazlo tú. Bueno, y una cosa que me parece muy importante, está un poco relacionada quizá con los portavoces también, es que, y yo no sé si esto eres tú la culpable, no me parecéis una empresa que cedáis a la tentación de ir al soporte o a la red de moda, ¿no? Pues vamos a hacer esto porque lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Lo que decías antes de la competencia. Seguro que habéis tenido, sin querer decir ningún canal en concreto, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Yo no veo que hayáis dicho, pues vamos a estar aquí. Y habéis generado, como veo que otras marcas sí lo hacen, canales planos o que están haciendo cosas que en realidad no suman a la conversación. Es difícil a veces, ¿no? Resistir esas tentaciones. Sí, sobre todo por lo que comentábamos antes, ¿no? Que siempre tienes input de todo el mundo. Pues mi hijo está en Instagram y le va a hacer mal. O mi hijo está en TikTok y tal. O ¿por qué no abrimos un canal? Y es que comercial vende muchísimo a través de... Uh-huh. Y es verdad que decir que no a veces es difícil. Pero sí que siempre digo lo mismo. Si hemos analizado claramente quién está en esta red y cómo está, pues vale. Pero si no lo hemos analizado y si lo hemos analizado no nos interesa. Si lo que vamos a recibir no compensa con lo que vamos a dar y no tenemos los recursos para hacerlo, pues no lo vamos a hacer. O sea, es mucho mejor centrarse en un par de canales y saber cuál es la estrategia que hacer 200 y poner los mismos mensajes en todos. Entonces, yo hace años que aposté por LinkedIn y decidí que iba a generar contenido ahí. Otras redes sociales las he tenido y las tengo para otro tipo de cosas. Y es verdad que he considerado el poder abrir otros perfiles para otras formas, ¿no? Pero todavía no he encontrado el motivo para hacerlo ni he visto claro cuál iba a ser el resultado. Entonces, antes de hacer nada, equivocarme y causar un perjuicio a una marca que está muy bien posicionada, pues prefiero esperar, analizarlo bien, tener bien los recursos, pensar bien la estrategia y si es así, lanzarme. Pero de momento no lo he visto claro porque además he observado lo que había y no creo que a CTT le interese estar ahí de momento. Creo que es una visión muy acertada, sin disponer de la información que seguro tienes tú. Me parece una visión muy acertada. Pues yo voy a hacer un pequeño cambio de tema antes de que vayamos cerrando, nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo, para hablar de un tema que creo que como compañía y entiendo que también a nivel personal es muy importante, que es la sostenibilidad, ¿no? Entre los mensajes que lancéis hacia afuera, pues uno de ellos tiene que ser necesariamente el de la sostenibilidad. Y creo que tiene que ser, porque creo que es uno de nuestros papeles, ¿no? Desde las empresas, apostar y lanzar determinadas políticas hacia abajo, ¿no? Vosotros apostáis por algo que me llama mucha atención, la sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero habláis también de sostenibilidad social.
Sí. Parece un concepto muy interesante, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí. A ver, este tema es espinoso porque, claro, si te sumas a la línea que sigue todo el mundo en el transporte, que es el somos los demonios porque el e-commerce es un demonio y entra en las ciudades y contamina y solo se ven furgonetas de reparto y... Entonces, si no te sumas ahí, es muy complicado generar un discurso. Pero bueno, nosotros hemos apostado por hacer eso. Entonces, nuestro discurso es, sí, sabemos que somos un ente que genera un impacto ambiental con nuestros repartos y es verdad que estamos trabajando en descarbonizar nuestra flota y en generar sobre todo sistemas que optimicen los repartos para que se recorran menos kilómetros y se contamine menos lo que contaminamos, pero no somos ni mucho menos el actor principal de la contaminación en las ciudades, ¿no? De hecho, siempre decimos que somos una furgoneta de reparto es como un autobús. Nosotros entregamos 120, 140 expediciones al día y evitamos que 120 o 140 personas se desplacen en su coche privado a cualquier centro comercial fuera de las ciudades a realizar sus compras, aparquen, de vueltas para aparcar y vuelvan. Y sobre todo que luego no les guste y tengan que hacer el camino inverso para devolverle el producto. Entonces, ahí creo que tenemos muchísimo trabajo de concienciación dentro del propio sector y dentro de la propia sociedad para dejar de demonizar el comercio electrónico y las empresas de reparto, ¿no? De hecho, durante la pandemia bajaron los índices de contaminación en las ciudades y nosotros seguíamos trabajando. Entonces hay algo que tenemos que analizar. Aún así, es verdad que somos muy conscientes de nuestro impacto y que obviamente trabajamos por reducirlo al máximo. De hecho, hay planes de descarbonización de la flota, pero ya no solo por el impacto nuestro, sino por el impacto mundial de cualquier tipo de vehículo, ¿vale? Y en cuanto a la sostenibilidad social, es cierto que nosotros apostamos mucho pero no lo contamos. Y yo creo que no lo vamos a contar en exceso. Tenemos un programa de voluntariado porque creemos que, bueno, pues al ser más de 1.000 personas o alrededor de las 1.000 personas en España, más las otras 5.000 o 6.000 que hay en Portugal de nuestro grupo, pues que podemos hacer muchas cosas si nos unimos por colectivos que lo necesitan. Ya sean por colectivos que lo necesitan a nivel de educación, bueno, que les podamos abrir las puertas de nuestras casas y de nuestros profesionales para que pasen un día con nosotros y vean hacia dónde dirigir su futuro. O que podemos ayudar a repartir en hospitales juguetes durante las Navidades porque los Reyes Magos no llegan a todo. O, no sé, somos muchas personas pensando un montón de cosas que si nos unimos podemos hacer un poquito más fácil la vida de aquellos que no lo tienen tan fácil. Y creo que ahora mismo no solo porque no lo queremos tampoco difundir ni contar esto de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha o al revés, sino sobre todo porque al final es algo que nace del ADN de cada uno de los miembros del equipo de CET. Y que son ellos mismos los que hacen esas cosas por los demás. Y es algo que a nosotros nos hace sentir especialmente orgullosos de tener un equipo tan comprometido con causas que pasarían desapercibidas en otros momentos y en otras compañías. Entonces, creo que es importante que reconozcamos la labor que hace todos los que formamos parte de CTT en este tipo de sostenibilidad, entendida como el apoyo o la ayuda a la sociedad. Bueno, yo creo que ahí pasas es otra de las preguntas que tiene en mi cabeza, ¿no? Es decir, cuando haces acciones de voluntariado o de sostenibilidad o de RSC, como creo que ya no se utilizan las siglas RSC Cada en la año empresa. Cambiamos las siglas. RSE, bueno, yo escucho un poco de todo. Cuando haces algo por los demás, siempre hay dos formas de verlo. Lo hago para obtener un rédito, o mejor dicho, lo hago porque es algo que la sociedad espera que haga alguien como yo, o lo hago porque estoy convencido de que puedo ser motor. Creo que lo que tú cuentas, sois más motor de acciones, estáis generando movimiento, no dejándoos llevar por una petición de la sociedad.
muchas veces nos dicen, cuéntalo, ¿no? Y hemos tenido acciones, Navidad pasada, con una personalidad del mundo de campeona del pádel y bastante conocida. No, vamos a hacer nota de prensa y vamos a contarlo. Yo te hago vídeos y tú los publicas. Digo, pero si a mí lo que me gusta es que se apunte la gente y se vaya allí a envolver los regalos y echen una mano y ya está. Que si quieres lo hacemos y punto. Pero y si quieres lo cuento. Pero casi es más bonito coger y sacar el móvil, hacer un vídeo y colgarlo a nivel interno en ese mismo momento en nuestro canal de YouTube de modo oculto y decir... Mira la comercial de Madrid que bien envuelve regalos. Y entonces, pues que cuando llegue la comercial de Madrid a la oficina, pues se sienta súper querida y encantada porque todo el mundo le dice, joder, pues el año que viene me voy contigo, ¿no? Qué bien. Bueno, al final esas cosas que tienes que diferenciar un poco entre también la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Qué contar y qué no contar, qué tiene valor y qué no lo tiene. Para mí que lo proyectas realmente, que está en vuestro ADN, Leticia, porque se ha visto claro en toda la entrevista que hemos tenido y lo has puesto ya de manifiesto 100% cuando hablamos del tema de la sostenibilidad. Has levantado la mano y decir, sí, tenemos parte de responsabilidad, somos conscientes de ello y lo digo, y como soy consciente y lo digo, lo siento, lo interiorizo y tengo un plan para actuar. No como a lo mejor en otras ocasiones, en otros sectores o en otros ambientes en que niegan la mayor, ¿no? Entonces primero quiero que oye, sí, es así y busco cómo actuarlo. Y entonces vuelves otra vez al tema de la transparencia, ¿no? Transparencia y que generas confianza. Entonces, bueno, yo creo que en resumidas cuentas, como veo yo, la comunicación es un arma vital para cualquier organización para poner en valor todo lo que ofrece a sus clientes y, por supuesto, por ende a la sociedad, Leticia. O sea, que eso es como lo percibo. Y antes de terminar, y que siempre finalizamos, Leticia, con... yo sé que Chema te quiere hacer más preguntas, pero como vamos así de tiempo, te tenemos que invitar para otro episodio, Leticia. Sí, me enrollo mucho. No, al revés. Comunicación. No tienes tantas cosas que contar. Y a la próxima vez invitamos al financiero, ya te lo he dicho, Capi. Tienes menos cosas que contar. Mi financiero es un crack. Es el financiero rockero, llevo años y todo el mundo va a cualquier foro, a cualquier feria y dice, tú eres el financiero rockero, ¿no? Sí, ¿no? Hemos sido capaces de unir su pasión por el rock, que es muchísima, con conceptos financieros. Y tiene un perfil, que es verdad que tenemos que seguir trabajando porque es que no nos da la vida para todos. Tiene un perfil de LinkedIn súper interesante en el que, por ejemplo, pues analiza bandas de rock, sus costes, sus ingresos. Wow. ¡Qué bueno! Todo relacionado con el rock and roll y con las finanzas. Y él es capaz de darle un punto de vista a nuestra organización muy, muy de rock and roll, muy de energía. Y eso al final encontramos esta simbología que aprovechamos y cada vez que va a foros de finanzas todo el mundo le dice, bueno, el financiero rockero, ¿eh? Y ahí le tengo. Así que dice a todo que sí. Bueno, me pregunta, yo le digo a todo que sí. A todo. Qué bueno. Al final has creado un arquetipo junto con él, ¿no? En ese sentido, sí, Leticia. Sí. Pues lo que te decía siempre, nos gusta terminar pues solicitando, ¿no? Al fin y al cabo todos los que participáis pues tenéis una experiencia fantástica y que le deis pues la verdad unas pistas y unas guías de actuación a toda nuestra audiencia de una manera pues maravillosa. Siempre finalizamos con ese ingrediente secreto o mágico que recomendarías que deberían de aplicar cualquier organización en su comunicación. Pero fíjate, a ti te la voy a hacer doble, de Leticia. Venga. No es solo eso, sino cuál es el error que se suele cometer, o el principal error que se suele cometer en un departamento de comunicación que se debería de intentar huir. A ti te lanzo estas dos preguntas. La primera es... recuérdamela. Sí, una recomendación. La segunda. Normal. Tu recomendación. La recomendación. ¿O cuál es el ingrediente que realmente todo departamento de comunicación debe incorporar a su estrategia de comunicación? Yo creo que la coherencia. Y la autenticidad.
Al final, ser tú mismo, no querer ser... O sea, yo si me pongo a hablar de forma rimbombante, pomposa y como si fuera un maestro del sector del transporte en un mundo que es masculino y todas estas cosas, pues no sería yo y no comunicaría de la misma manera que yo y no sería coherente ni con la organización ni el tono de la organización. Entonces yo creo que para las áreas de comunicación es muy importante no perder de vista, seguir siendo auténticos, definir cuál es la autenticidad propia de la marca y ser coherente con ella. Y el error más grande es, hay muchos y cometemos muchos. Pues quizá te iba a hablar de la empatía, ¿no? Del no ser empáticos, pero yo creo que el error más grande de una persona de comunicación, de un responsable de comunicación, es no tener ni puñetera idea de qué va el negocio. O sea, que un director de comunicación de una empresa de transporte no baje a la nave cuando hay un problema o cuando no lo hay, que no sepa lo que es un conductor, que no se haya metido en una furgoneta a repartir o que no se involucre o no sea crítico con los procesos y conozca los procesos, es un error. O sea, cualquier persona de comunicación que no tenga ni idea de lo que va su negocio no es un buen comunicador. Qué bueno. Claro, pues fíjate, se me ocurre, pero Chema, lo teníamos que haber hecho este episodio en una furgoneta repartiendo y en un directo puro y duro. No hay cobertura, ya lo sé yo. Es un horror, te hace fatal. Me hice un LinkedIn Live con esto y con un conductor entregué 3 o 4 paquetes y cuando subía ahí por las escaleras perdíamos la cobertura. No pasa nada, no pasa nada. Lo he hecho. Sí. Qué bueno. Nosotros este podcast no lo emitimos en directo, así que no tenemos esa necesidad. Nos llevamos 3 micros, una grabadora y, pues nada, y se puede, sin problema. Lo hacemos. Sin problema, pues Leticia, un verdadero placer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta casi horita. Te hemos dicho que te íbamos a quitar menos tiempo, pero te hemos secuestrado más. Y de verdad, muy, muy interesante. Nos has dado muchas pistas y, Capi, pues con invitadas así vamos a hablar mucho más de comunicación en Pan de Marketing. Pues sí, pues mucha razón tenían nuestros oyentes en decirnos por qué no hablamos de la comunicación de una manera más angular, y Leticia nos ha demostrado de que tenían razón y que realmente pues lo tenemos que mirar mucho más de cerca y que lo tienen que incorporar todas las organizaciones en ese ADN. Por un lado me voy contento porque en nuestra modesta panadería la verdad es que sí, Chema, somos auténticos, ¿no? Y por lo menos es una de las recetas que sí llevamos a cabo, que nos ha dado Leticia. También, con nuestros grandes errores, pero somos coherentes. Es muy difícil ser coherente, es muy difícil, ¿eh? Hay veces con que la corriente pero no, tienes que seguir siendo coherente. Total. Nah. Pues Leticia, hago extensiva el agradecimiento que te ha dado Chema. Muchísimas gracias por toda la visión y todos los puntos, respondernos abiertamente, incluso tal vez algunas cuestiones ahí que tal vez más delicadas. O sea, te lo agradecemos de corazón y con tu permiso te vamos a invitar a otro episodio, que seguro que lo yo encantada. Yo muchísimas gracias de verdad por invitarme, por contar conmigo, por involucraros, ¿no? en la comunicación y en la importancia y sobre todo querer entenderla y no dar por hecho tantas cosas como muchas veces damos y sobre todo pues por abrir esta parte de comunicación angular conmigo y vuestras palabras y vuestro calor y nada, me voy hinchadísima, así que muchísimas gracias. Mañana no va a haber quien me aguante. Pues nada, y encima te vas a llevar un par de paquetes para el desayuno, ya no te digo más. No, y encima nada. Pues muchas gracias, Leticia, y bueno, pues cerramos aquí la panadería un día más. Simplemente recordaros que nos podéis encontrar en LinkedIn, que casi nunca lo decimos, pero Leticia Martín Santiago, si queréis seguirla y ver todo lo que cuenta, muy interesante y de qué manera lo cuenta, que me parece que el tono y la forma de hacerlo es muy importante, muy divertido y muy enriquecedor, pero también si queréis hablar con
Capi, Juan Miguel Herrero Juan Miguel Capi Herrero, ¿no? Si no me equivoco, en LinkedIn. Sí, correcto. Juan Miguel Capi Herrero o conmigo, con Chema Martínez Pastor. Estaremos encantados de que nos enviéis más sugerencias y ya veréis que de vez en cuando incluso las atendemos. Y por último, recordad que este programa está producido y editado y distribuido por Formato Podcast y que, pues, como no, es una de las formas en las que si queréis comunicar y tenéis cosas que decir interesantes como marca y llegar a vuestro público, os podemos echar una mano en formatopodcast.com, nos podéis encontrar. Y nada, Capi, pues aquí cerramos un día más. Pues, fantástico. Muchísimas gracias a todos por seguir participando y escuchándonos y nos vemos en la siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.